Bienvenidos y bienvenidas a esta primera videotutoría de la asignatura Psicología del Desarrollo en la Niñez Intermedia y Adolescencia 2. Para la Cátedra de Psicología Educativa es un placer ofrecer este material de apoyo para que su estudio sea todo un éxito. Hacemos referencia a lo que es la pubertad o adolescencia inicial. Es la fase primera de lo que es el desarrollo y que inicia más o menos entre los 10, 12 años hasta los 14, 15 años. Culmina con lo que es todo el desarrollo total de la capacidad reproductiva del ser humano. Algunas manifestaciones importantes en las niñas es el crecimiento de las mamas y en los niños el incremento del tamaño o el volumen testicular. Procesos dolorosos en ambos casos. Tenemos luego lo que es la adolescencia y aquí vamos a hacer referencia a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que la define como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se da después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Y ahí tenemos algunos cambios físicos muy conocidos, ¿verdad? Como es el vello en el pubis y axilas, como es el crecimiento de los genitales externos e internos, también el estirón que se da, que es muy notorio, ¿verdad? Estamos trabajando con niños, niñas y de repente se nos hacen muy altos, muy delgados, con las manos muy largas, hasta muy desproporcionadas y algunos otros indicadores de que están creciendo de una manera muy acelerada. Tenemos también la aparición del acné, algún incremento de grasa corporal y los cambios en la voz principal en los niños, ¿verdad? Que esto hace, cuando ellos empiezan a cambiar de voz, los hace sentir un poco incómodos. Y es importante que como docentes nosotros hagamos notar este proceso muy natural, respetemos el momento que están viviendo y los acompañemos para que lo vivan de una manera serena, tranquila y sana. Hay un cambio también a nivel cognitivo y es que estamos acostumbrados a trabajar con niños en más o menos de pensamiento muy concreto. De hecho, se nos enseña a elaborar materiales para que ellos puedan ver, tocar, experimentar, porque es la manera en que pueden aprender. Al empezar a trabajar con personas adolescentes, el cambio cognitivo que se da es muy importante. Pasamos a poder analizar situaciones hipotéticas, a poder imaginar diferentes situaciones, además a poder analizarlas y a poder dar una serie de causas que con la niñez no podíamos realizar. Estos dos elementos, situaciones hipotéticas, razonamiento casual, nos va a dar un pensamiento formal. Y esto es muy importante porque debemos de estimular el desarrollo de este pensamiento formal que va a ser la base para todo lo que es el manejo de las matemáticas, de la lógica y que luego vamos a ver personas con gran dificultad en estos campos porque no desarrollaron el pensamiento formal propio de la adolescencia. Por lo tanto, como docentes tenemos que estar atentos a poder estimular el desarrollo de este tipo de pensamiento. Hay otro cambio importante que es a nivel emocional. Tenemos a Erickson que nos dice que el adolescente va a estar ocupado en algunas tareas muy importantes para la construcción de la identidad. Estamos trabajando con personas que antes no se preguntaban quiénes eran, ahora sí. Entonces la primera tarea es la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy? Tengo que tener una cierta estabilidad en el tiempo. Además, me voy a vivir como hombre, como mujer. ¿Quién quiero ser? Prepararme para una vida en pareja. Antes no me interesaba, ahora me llama la atención las parejas, el sexo opuesto. La otra tarea importante es la autonomía. Esto va a implicar el alejarme de mi familia, el poder individualizarme, responderme quién soy yo, el poder presentarme ante mi misma familia con mis propias decisiones, con mis propios gustos. Esto va a llevar o va a implicar una cierta rebeldía.
Es decir, estábamos acostumbrados a niños, a niñas que a todo obedecían. En este caso ya no. El adolescente va a mostrar una cierta rebeldía, va a cuestionar, incluso a nosotros como docentes. Antes podíamos decirle esto es lo que hay que aprender, ahora ellos van a preguntar para qué, por qué, de qué sirve, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, van a ser muy críticos. Este desarrollo emocional a ciertas personas no les hace sentir cómodos, pero tenemos que entender que no es un ataque personal, sino que es un proceso natural que debemos acompañar. ¿Qué implica esto como docentes? Implica tener una identidad bien desarrollada, una madurez socioemocional que me permita acompañar a estas personas en su proceso para lograrlo. La otra tarea es la elección vocacional. El adolescente está pensando cómo se va a vivir en un futuro, qué profesión va a tener, en qué va a ganar su dinero, qué es lo que más le gusta. Y estas tres tareas son vitales y como docentes tenemos que aprender a entenderlos, a darles el tiempo necesario y acompañarlos para que este proceso sea exitoso en este desarrollo. Ahora vamos a pasar a lo que son algunos trastornos que podrían presentarse en la adolescencia. No todos tienen que padecer este tipo de trastornos, pero sí se dan algunos casos y es importante como docentes conocerlos. El primer tipo de trastornos son los alimentarios. Al tener mayor contacto con su propio cuerpo, la persona adolescente empieza a tener cuidado del cuerpo, empieza a tener gusto por ciertas formas del cuerpo y principalmente en las niñas se da el gusto por mantener un cuerpo esbelto, un cuerpo delgado. Esta preocupación puede degenerar en el trastorno alimentario llamado bulimia. ¿Qué significa esto? Que padezco de hambre, como cantidades exageradas de comida, me siento culpable, me siento mal y vomito la comida, pero me vuelve a dar hambre y vuelvo a comer un montón, no puedo comer poquito, sino atracones de comida, me vuelve a sentir culpable y vuelvo a vomitar. Este es un trastorno muy frecuente en la adolescencia. Hay otro trastorno que es la anorexia, que es una situación que la persona se percibe como una persona gorda, es decir, se está viendo al espejo, la estamos viendo delgada, bonita, esbelta y la persona sigue viéndose en el espejo como si estuviera muy gorda. Esto le lleva a tomar la decisión de no comer o de comer muy poquito. Empezamos a ver su deterioro físico y la persona se sigue viendo como una persona gorda. Esta distorsión no le permite comer sanamente y puede llegarle al extremo de enfermarse y de una muerte precoz. Como docentes tenemos también que desarrollar la capacidad para observar este tipo de conductas en nuestras personas estudiantes. Otro tipo de trastorno que puede vivir una persona en la adolescencia es la depresión. ¿Qué es una depresión? En realidad es un estado de ánimo, que se caracteriza por sentimientos muy, muy negativos, por una gran desesperanza, por unos sentimientos de culpa que agobian, ¿verdad? Y aquí la importancia de poder detectar en estos estudiantes algunas características, comportamientos que no son comunes en la adolescencia, por ejemplo, el desinterés. Por ejemplo, la irritabilidad, la ansiedad, la visión negativa de sí mismos, un llanto excesivo. Ya cuando un adolescente llora con mucha frecuencia, es una alarma, ¿verdad? Entonces, como docentes, nosotros tenemos que aprender a detectar estos síntomas que nos van a hablar. Atención, estás ante un adolescente que está deprimido. Muchas veces somos un poco ingratos, pero ¿cómo va a estar deprimido un adolescente que tiene todo, que tiene la vida por delante? En realidad sí se da con frecuencia y algunas cosas nos tienen que encender esa alarma para poder ayudarlos, porque unido a la depresión viene el trastorno de lo que es el suicidio en la adolescencia, que
pareciera que cómo se van a suicidar los adolescentes. Yo lo veo hoy contento en el colegio, tal vez un poco abstraído, pero y en la tarde me entero que se suicidó. Estas situaciones se dan y por lo tanto en el mundo real como docentes tenemos que aprender a identificar este tipo de situaciones para poder acompañarlos. Fíjese que el suicidio está entre las 20 causas de muerte a nivel mundial. En Costa Rica, nosotros estamos ocupando el segundo lugar en la tasa de suicidios a nivel centroamericano. El primer lugar lo tiene El Salvador. El suicidio viene a darse como una decisión que la persona toma ante algunas dificultades. Es una situación que está en aumento, que se convierte casi que en una epidemia y ante la cual debemos estar preparados como personas educadoras. ¿Cuáles son los riesgos, factores de riesgo para que una persona llegue a tomar la decisión de suicidarse? Bueno, ahí los tenemos, ¿verdad? En algunos casos el tipo de hogar del que viene la persona. En otros casos son cuando hay antecedentes de enfermedades mentales. Importante cuando hay suicidio en la familia, ese es un detonante que hay que tener cuidado. Si hubo un suicidio en la familia, podrían darse otros suicidios. También cuando hay problemas de aprendizaje o de adaptación a la institución educativa. Hace unos años tuvimos el suicidio de un adolescente aquí en Costa Rica, del Liceo de Costa Rica precisamente, que ante la situación de agobio, de bullying que estaba padeciendo, se toma la decisión y se tira a las líneas del tren y allí muere. Una situación sumamente dolorosa porque ni siquiera los compañeros que estaban provocando el bullying estaban dándose cuenta del daño que le estaban proporcionando a este adolescente. No hubo la capacidad en el adolescente de hablar con sus padres de la situación y realiza el suicidio. Una situación impactante para todos, tanto su familia como para el colegio en sí como comunidad educativa. La otra situación que se da cuando hay personas que se suicidan en la comunidad educativa, hay que tener mayor cuidado porque otros adolescentes podrían realizar el mismo acto. Cuando hay una epidemia de este caso, hay que intervenir el colegio, hay que traer expertos que nos ayuden y los docentes deben colaborar en la detección de estos síntomas. Es una situación dolorosa. Algunos mitos importantes. La gente piensa que la persona que el suicidio es una cosa y no lo había pensado y se suicidó de repente. No, el suicidio se prepara, se piensa, se planea. No es un acto impulsivo. Impulsivo es el acto ya en el momento en que se realiza, pero antes hay una preparación. Inclusive hay personas que lo planean y hacen carta de despedida, hacen hasta un documento donde dice que hacen su testamento o preguntan sobre el suicidio y lo que pasa, ¿verdad?, después de un suicidio. Esto nos tiene que encender las alarmas porque andas pensando en esto. Algunas otras mitos es que si la persona habla del suicidio no lo va a realizar. No, puede que si habla del suicidio, cuando habla del suicidio más bien está pidiendo ayuda. Mira, estoy pensando en suicidarme. Esto es una alarma, es una petición de ayuda, lo que nos están diciendo y nosotros no podemos obviar que esto ya representa un peligro. La otra es que las personas cuando expresan que se van a suicidar, no lo van a llevar a cabo. Sí, lo pueden llevar a cabo. Entonces, cuando tenemos un indicador de un peligro de suicidio, nosotros debemos de actuar inmediatamente. Hay algunos datos importantes que debemos conocer y conocer a fondo. Por ejemplo, en Costa Rica, un docente que debe tener a mano el protocolo de atención. Este documento es muy importante. Ustedes tienen allí la referencia y es importante que lo lean y lo estudien porque ahí tiene todo el protocolo que se debe seguir cuando se identifica un caso o un caso que tiene ideas suicidas o que se está provocando algunas lesiones y el docente debe actuar. En Costa Rica han habido muchos suicidios adolescentes y la Universidad de Costa Rica realizó un estudio en la comunidad de Santa María de Dota. Los invito a que tomen esta referencia y lean este estudio porque el suicidio es un caso, es una situación, es un problema social
y en este estudio en Santa María de Dota principalmente se toman conciencia del hecho, se ve como un problema comunitario, se detectan los detonantes que están llevando a las personas a suicidarse y se busca una solución. Se crean algunas habilidades para que la comunidad contenga a sus miembros y se evite mayores casos de suicidio, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro tipo de trastorno, no tan frecuente, pero que sí podemos encontrar en nuestras aulas, que es la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? En realidad es un trastorno, es una enfermedad mental que va a provocar alteraciones en la realidad. Es decir, vamos a encontrarnos a las personas que de repente están muy bien conectadas, hablando perfectamente, hilando sus ideas, y de repente van a perder la cordura, van a empezar a hablar con incoherencias, y esto nos va a provocar a nosotros un descontrol. En realidad la esquizofrenia es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que se hereda y es una enfermedad que requiere un tratamiento médico muy bien cuidado, ¿verdad? Cuando a nosotros en las aulas nos toca un caso de este tipo de trastorno, es importante conocerlo, conocer el tratamiento, trabajar muy de la mano con la familia para poder acompañar a la persona. Una vez tratado médicamente, no representa ninguna dificultad, ningún peligro, ¿verdad? Ni nada, es simplemente aprender a convivir con esta persona. ¿Cuáles son las características que vamos a notar en una persona que padece de esquizofrenia? La primera es una gran apatía. En realidad empieza a desinteresarse de todo lo que sucede a su alrededor y este desinterés va en aumento hasta llegar a provocar un gran deterioro físico, ¿verdad? La otra característica muy importante y quizás la que mayormente identificamos, que son las ideas delirantes, las alucinaciones, las ideas donde ellos se salen de la realidad, escuchan voces, ven cosas, gritan, se asustan, hablan en voz alta, vociferan, pero nosotros no estamos viendo nada, ellos sí están viendo, están sintiendo. Estos delirios de persecución para nosotros son bastante desconcertantes, para ellos en realidad son también, provocan mucha ansiedad y mucho malestar. Este tipo de ideas delirantes y de alucinaciones se controlan con el medicamento. Otros síntomas que se van a presentar es el retraimiento social, ¿verdad? No van a establecer relaciones interpersonales, no van a establecer amistades profundas, sino que se van más bien a desvincular y se van a ir metiendo cada vez más en su mundo esquizofrénico. Y un síntoma muy visible es los trastornos psicomotrices graves. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente se quedan estáticos, no pueden moverse, no se les queda una mano tiesa, no se pueden mover, se quedan en ciertos estados físicos inmóviles, ¿verdad? Increíble para nosotros, pero es una característica de este tipo de trastorno mental. Como decía anteriormente, importante el respeto por estas personas, el trabajo vinculado con la familia y el tratamiento médico que va a hacer que ellos puedan funcionar un poquito mejor y puedan convivir con este trastorno. Hasta aquí tenemos los contenidos inherentes a la primera unidad de la asignatura. Estas son las referencias o los documentos que hemos utilizado como base y que les invito a consultar y a profundizar. Como pueden ver, los temas son muy interesantes y hay mucha investigación en este tipo de temas, por lo que les invito a investigar, a leer, a consultar para poder alimentar y poder trabajar con esta etapa tan importante de la vida. Espero que el material ofrecido les sirva de gran apoyo, que los contenidos les ayuden a conocer mejor esta etapa de la adolescencia para prepararse a trabajar con las personas y poder acompañarlas a que este proceso sea muy sereno, muy tranquilo y muy sano.